Dice, y la pregunta es, ¿hay película? Digo, sí hay películas, pero no cuentan los cines. Está ya en el vivo. La sensación es otra. Empezamos, Rafa. Muy buenas noches, ¿cómo están a todas, a todos? Gracias por venir de esta manera masiva a escuchar, a ver, a buscar lo que no nos ha perdido. Sí, En busca del tiempo perdido, Marcel Proust. Titulamos la conversación desde Pasatiempo con Rafa es, ¿sí se acuerdan? Usted fue el que le puso el título. Sí, el tiempo recobrado. Por favor. El tiempo, qué pena. El tiempo recobrado. Le temps retrouvé. Entonces, primero pues Sergio, muy raro no presentar a Sergio acá, porque esta es tu casa, tu hogar, y yo tenía una frase, yo que le digo a Sergio, por Dios, una persona que dice tantas cosas, escribe tantas cosas, que interpreta tantas cosas, conceptos, personas, imágenes, y yo creo que no quería decir al final, voy a decirlo ya, es que En busca del tiempo perdido, el tiempo recobrado, que vamos a hablar, pero yo creo que vos sos un creador de tiempos, y pensé mucho en eso. Vos creas unos tiempos, y yo estoy muy agradecido de poder meterme por ahí en esos espacios donde vos creas tiempos. Entonces, muchas gracias primero que todo, Sergio. Llevamos 2 años en Pasatiempo con Rafa. Este es el 8º, no el último, continuaremos. También me parece importante, y por eso me vestí así hoy para la cámara, porque el 14 de octubre es el día del desastre. Y mi sastre o mi desastre se llama Marta Gaviria, que es Moni Velarte. Y es muy importante porque Proust confeccionaba libros como confeccionaba catedrales, como confeccionaba vestidos. Gracias, Marta. Bueno, y Marta Gaviria, pues infinita gratitud, porque también las imágenes hermosas, ¿cómo se dice ya en este mundo? Los flyers. Los flyers. Yo digo carteles, me encantan y los voy a imprimir todos, los voy a vender acá, si Sergio me lo permite. También los de vendemos. Pasatiempo con Rafa, queremos venderlos. Sí. Entonces las imágenes son muy hermosas y bueno, yo estoy muy contento. Gracias por mimarme tanto, Marta, y a Sergio también. Entonces, Sergio y yo hablamos mucho, él habla mucho, yo hablo mucho, no sé qué vamos a hacer. Vamos a ver cómo competimos por el tiempo. Empieza con el texto. Entonces yo escribí un texto al respecto de En busca del tiempo perdido. Yo me leí por allá como cuando tenía por ahí que 26, 25, 27 años, como los 4 primeros, ¿cómo llamarlos? Capítulos, ¿no? Son tomos, llamémoslos tomos por comodidad gramatical. Son 7, ¿no? Son 7. ¿Son cuántas? ¿5.000 qué Son palabras? 3.700 páginas, 1,5 millones de palabras. Generalmente la gente se demora entre 2 años de su vida para leerlo con calma. El mejor lector es Truman Capote, que lo leía en 25 días en su chalet en Francia, leyendo 12 horas al día. Truman Capote, no es cualquier lector, es alguien. Y Truman Capote, valga la aclaración, en Plegarias Atendidas, que es un gran libro, por favor no lo dejen de ver, inclusive por ahí sacaron una serie que se llama La Swan, y esos Plegarias Atendidas, eso es su intento de hacer a la recherche. Entonces, el mejor lector es Truman Capote y el peor siempre es uno. Ah, no, eso sí, no hay duda. Y uno más o menos se sorprende lo mal lector que es. Pasa un zancudo y bueno. Sí. Bueno, entonces yo no he terminado de leerlo con el rigor que merece, pero para esta charla tú me prestaste un libro el primero, ¿cierto? Donde está pues El Camino del Swan, y me lo leí y me dice, léase eso, Rafa, y lo leí muy bien, en un libro que me gustó mucho el libro, porque el libro tiene la erosión del tiempo, podemos decir, está deforme ya, cosas. Tiene historia ese libro, ¿por qué no me contás la historia o no la compartís? Yo ya me sé un pedacito. Bueno, está hablando del libro físico, pues, como sí, objeto. y es esta edición precisamente, es muy importante. Vamos a hablar de las ediciones. Hay 4 ediciones. Empecemos con Pedro Salinas, muy importante poeta español de la generación del 27.
Él hizo la primera traducción para Alianza Editorial, que es esta que trajo Rafa, que es la nueva versión. No la terminó Estela Canto. Y esta es una edición que empieza en el 24, después de terminada pues ya la Primera Guerra Mundial. Él hace la primera parte hasta Sodoma y Gomorra, Estela Canto la termina. Y es la edición que todo el mundo conoce, la más popular, la de Alianza. Pero es una edición que tiene un problema, y es que tiene un español de 100 años. Entonces ha cambiado un poco el mundo. Para mí es interesante, he leído todas, después la que sigue es la de Carlos Manzano de Lumen, que es muy interesante, y eso inclusive la pueden encontrar de bolsillo en una edición mucho más económica que esta. Y para mí la que más me ha servido para la adaptación que estoy haciendo, pues que voy a estrenar, es la de Mauro Armiño, de Valdemar. Aquí les traje esta, que es la versión de los últimos 3 tomos, y hay otra que es argentina, la de Estela Canto. Esta la termina es Consuelo Verguer, qué pena. Y Estela Canto, argentina, hizo casi todas las 7. Los mejores traductores son los argentinos, para mí. Los españoles a veces son muy cerrados a su español, pero los argentinos fueron los primeros que se atrevieron a hacer una traducción completa, y creo que son los mejores estudiosos después de los franceses, después de Deleuze, de Barthes, de Merleau-Ponty. Están casi todos los intelectuales argentinos muy valiosos, como Martín Buceta. Quiero también mencionar a Estela Canto, Daniel Buceta, bacanos esos apellidos, ¿no? Daniel Link, y ahorita se me olvida otro. Son los mejores catedráticos de Proust para mí actualmente, y sus traducciones son muy latinoamericanas. Pero en serio, no me has contado del libro como Bueno, tal. entonces el libro que... es el primero que encontré en un viaje. Cuando yo trabajaba en Matacandelas, hicimos un viaje a Europa y me lo encontré en una HC ahí en Madrid en 2009, y por suerte tuvimos que ir a hacer una presentación de la velada metafísica en París, y fui a la tumba y allá se me manchó, se me cayó. Después lo llevé a Combray, Illiers Combray, que es una anécdota importante de Illiers Combray, se llama Illiers, y el libro se volvió tan famoso que el pueblito se cambió de nombre y se volvió Illiers Combray. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Aracataca? Aracataca también le dijeron, cámbiese de nombre, vuélvase Macondo. Y dijeron, oye, esto no va a pasar, y no pasó. Extrañamente, allá usted sí ve Illiers Combray, que no existe, y se volvió Combray. Allá lo llevé también, y lo mojé en té, y le eché Magdalena encima, y hice toda la ruta de Proust por la campiña francesa en el 2009, entonces está... Y ese fue el que me leí, pues tú me lo prestaste a mí, mascado, y yo mordido. Sí, yo no le hice ningún daño, yo lo traté con mucho respeto. Pero es para dañar. Sí, hay que dañar. Proust hay que dañarlo. Porque Proust no se respeta profundamente a todos. Siempre le dice a uno, usted no es capaz, usted no va a terminar mi libro. Y inclusive le da tiempo a uno de rendirse. Otra anécdota, la última. Claro que sí, estamos buscando el tiempo. El primer editor, un editor muy importante alemán, leyó las primeras 30 páginas de Combray y dijo, yo no voy a editar un libro de un man que pasa 50 páginas tratando de dormir. Pasándose de un lado al otro. Haciendo de esto a esto, 50 páginas. Eso es la jartera suprema. Entonces dice, yo no voy a editar esa vaina. Y efectivamente no la editó. Le tocó a él irse a lo que llamábamos ahora Gallimard, a hacer su edición en papel japonesa pagada por él, ¿cierto? O sea, como Fervor de Buenos Aires, que es famoso porque es el primer libro editado de Borges, que lo editó con la plata del papá, Proust también le tocó con la plata. O sea, para que no se desanimen, siempre pueden editar con la plata del papá o de la mamá y ser Proust después de 100 años. Ahora sí Rafa va a leer. Sí, pero es que ese librito muy divertido y esas anécdotas que estás contando, Sergio,
creo que están en el espíritu de lo que vamos a hablar. Sí. Precisamente, yo te manejé por allá en Madrid 2009. ¿Cómo andarías vos en el 2009 En un agache, sí. más animado? Pues me Estoy preocupa. muy feliz de ver eso, de ver Imagino. cosas. Darío, Y de enamorarme de Prusa ya. qué bonito eso. Bueno, entonces yo para esta charla me leí tu libro y compré esto, ¿cierto? Compré este muy bonito, la caja, todo. Y me ¿Y leí se el parecía último. que a la del vino? ¿Cuál? La del... Ay, porfa. Una caja de vino. Se parece al de tinta negra. Es lo mejor Sí, de esta noche. sí. La gente cree que es una caja de vino. No, es Bruce. Sí, ¿ve? Ah, Bruce es muy gracioso. Por favor, Bruce no es nada serio. Sí, tiene un humor muy elaborado. Entonces, bueno, yo me leí cuando estaba más joven, hasta el cuarto, y ahora para la charla me leí el primero y me leí el tiempo recobrado, ¿cierto? Lo salté del Y 1 por al 7. casualidad nosotros hemos preparado esto, pero tampoco tanto, porque hemos hablado tantas cosas por ahí que... 2 años preparando Eso. esto. Entonces creo que es un momento muy interesante. Yo pensaba acabar hoy con pasatiempo con Rafa. Sergio me dijo en estos días que yo no me mando y yo le hago caso, entonces gracias Sergio, seguiremos. Entonces para esto, escribí un pequeño textico acerca de esto, por respeto a ti y a la gente. Y el novio. Y al novio mío, que es Byung-Chul Han, que dice Sergio. Porque voy a leerlo y después Sí, hablamos sobre eso. Okay. Entonces, Marcel Proust, en su monumental obra En busca del tiempo perdido, explora la dimensión del tiempo desde una perspectiva profundamente personal y reflexiva. A través de 7 volúmenes, Proust guía al lector por las memorias de su protagonista, narrando sus recuerdos, experiencias y sentimientos en un recorrido que desafía la noción lineal del tiempo. En este contexto, la obra de Proust se convierte en un viaje hacia la búsqueda y la eventual recuperación de un tiempo perdido. Culminando en el último volumen titulado El tiempo recobrado, este ensayo, este escrito, examinará la forma en que Proust concibe el tiempo recobrado y lo contrastará con la visión contemporánea del tiempo según el filósofo Byung-Chul Han, que tiene muy mala fama, buena fama, y me cae mal. Bueno, yo he pasado por muchas etapas con él, como debe ser, ¿no? Y entonces, hablando del tiempo en la obra de Proust, una reconstrucción interior, yo le puse ese título. El tiempo para Proust no es un flujo continuo y objetivo, sino una experiencia subjetiva. Su enfoque se nutre de la memoria involuntaria, aquella que emerge de forma inesperada, trayendo consigo fragmentos del pasado. En lugar de depender de la cronología lineal, Proust describe como ciertos estímulos, un sabor, un olor, una textura, pueden evocar recuerdos que han permanecido ocultos en el subconsciente. Uno de los episodios más conocidos de esta memoria involuntaria es el famoso encuentro con la Magdalena mojada en té. Yo quiero parar aquí, yo quiero que tú nos digas algo de ese episodio que es tan memorable, indudablemente, Sergio. Y continúo luego. Primero, muy importante, esto es un plan. ¿Por qué es importante Proust? Porque Proust es para mí el último escritor que es capaz de escribir a 13 años. Recuerden que él escribió esto 13 años encerrado en un cuarto. Él solito, muriéndose de asma. Pero es un plan, ¿por qué? Porque ¿y con qué plata escribió esto? Porque también es otra vamos cosa. a hablar de la plata, Okay. porque si no, con la plata del papá. 13 años Y la encerrado. plata de la mamá. Cuando escribió Combray, cuando escribió por el lado de Swann, o por el camino de Swann, o por la parte de Swann, como la quieren traducir, también escribió El tiempo recobrado. Escribió 1 y 7 al mismo tiempo. Eso es una cosa muy particular de él. Tenía ese plan. Hace poco aparecieron un libro que está en Lumen que se llama Los 75 folios. Son 75 cuadernos donde está todo el plan trazado. El plan se amplió, iban a ser 3 y se volvieron 7. ¿Por qué? Porque se enamoró de un muchacho. Pues esto es muy importante, aquí los novios es muy importante. Se enamoró de un muchacho que era su chofer, y el chofer le dijo: ay, yo tengo unas ganas de ser aviador. Y le dijo: mi amor, yo le compro su avión. Y le compró su avión. Y se mató, porque pues no sabía. Se mató, se llamaba Agostinelli. Agostinelli se mata en un avión, y ese acontecimiento crea a Albertina,
Y esa Albertina le dio para 3 novelas más. Pero es por el acontecimiento de la muerte de Agostinelli y la Primera Guerra Mundial. Entonces, 1 y 7 escritos al mismo tiempo. Él iba a hacer 1, 2 y 3, ¿cierto? Y aparecieron otros 4 en ese proceso. La Magdalena. La Magdalena es, nosotros lo podríamos ver como como el Ponquerramo. El Ponquerramo chiquitico es lo más parecido a una Magdalena, que es los franceses lo toman como es como una valva acanalada, ¿cierto? Esa imagen es una imagen del broche que tenían las personas que iban al Camino de Santiago. Era una especie de broche que les hacía como una capucha. Y esa valva era tradicional de los ponquecitos con que se comía, que se tomaba el té. Y bueno, de ahí viene la primera memoria involuntaria, pero realmente durante la novela, dice Samuel Beckett, que también escribió un gran libro sobre Proust, que se llama Proust, dice que son 13 momentos. El momento más famoso es ese, pero hay otros igual de valiosos, como la baldosa, como los campanarios de Martinville, como los espinos rosados en los Campos Elíseos. Es decir, cada uno tiene sus memorias involuntarias. Él tiene 13 que le desarrollan y que hasta el final encuentra la que le desata finalmente la búsqueda de la felicidad. Pero es una anécdota de niño, ¿cierto? Es como, para mí hubiera sido como darles como un chocorramo con malta, ¿cierto? Unos goodies. Con Pony Malta. Eso, como unos goodies. Y dice, ¡ay! Está diciendo la marca, Ramos. Sí, qué pena pues con las marcas, pero es como algo que usted comió de niño, un bombombún. Y ese bombombún le desató eso. Ese es el gran aporte de él. Pero es particular, ¿cierto? No. Lo importante no es que coma o que tome, ¿cierto? Lo importante es que eso desata toda una novela. Y eso neurológicamente actualmente es muy importante porque nos dio bases para desarrollar cómo estamos recordando a largo plazo. O sea, él casi fue un neurólogo de su época sin saberlo. Entonces también hay un tip ahí interesante de cómo el olor y el sabor desatan las memorias profundas del ser. Y eso es único en Proust. Okay. Sí, bueno, siga. Iba diciendo, uno de los episodios más conocidos de esta memoria involuntaria es el famoso encuentro con la Magdalena mojada en té. Y cuando yo estaba escribiendo estos días, en un ejercicio que estábamos haciendo del trabajo, yo trabajo, no, en serio, yo trabajo, y el verbo zapotear, pero no es zapotear, me puse a buscar qué será, viene de sapo, qué, no, es sopotear, con O, y es remojar el pan en la sopa, imagínate, pero no la de uno, la de varios. De ahí viene entonces me acordé mucho cuando estás haciendo de esa pregunta, porque como estamos buscando el pasado y cosas, y después puedo decir lo que me da gana. ¿Sí? Bueno. Sopotear. Sopotear, con O. Y aquí lo volvimos a potear, pero está muy bonito. Bueno, siguiendo ahí, que transporta al narrador de vuelta a su infancia en Combray, relevando una dimensión del pasado que había sido enterrada por el tiempo. Pues, como tú lo dijiste, es como el aporte duro de Proust, pero son muchos. Este acto de rememorar a través de la memoria sensorial permite al protagonista de la novela volver a experimentar momentos del pasado con una intensidad que desafía la estructura cronológica tradicional. En este sentido, el tiempo recobrado de Proust no es simplemente una vuelta al pasado, sino una reconstrucción del mismo a través del presente, donde la fusión de ambos tiempos genera un entendimiento más profundo de la vida. En última instancia, Proust sugiere que el arte es el medio por el cual podemos inmortalizar y dar formas a nuestras experiencias, cristalizando el tiempo y superando su frugalidad. Sobre el tiempo recordado, reflexión y creación. En el último volumen de la obra, El tiempo recordado, el protagonista alcanza una revelación. El arte, en particular la escritura, puede dar coherencia a los fragmentos dispersos de su vida, otorgándole una unidad a la experiencia humana. Es en este punto donde se encuentra el sentido del tiempo recobrado. No es la simple recuperación de un tiempo perdido en el sentido literal,
sino la capacidad de darle sentido al pasado a través de la creación artística. A través del arte, el tiempo es transformado y lo que parecía perdido se convierte en algo eterno y significativo. Esta es la conclusión central de la novela. Pues de la novela lo que leí hace mucho y esto que volví a leer, y parece que sí. Yo estuve chismoseando a varios por ahí estudiosos y como que por ahí es la cosa. Donde la vida del protagonista, inicialmente fragmentada y caótica, encuentra un propósito y un significado a través de la reflexión y la escritura. O sea, que viene ya la comparación con el novio mío, que vos le decís así, Con tu Agostinelli. Sí. Que todos tenemos nuestro novio que nos saca plata. No, el Mafa me regaló un avión a mí, porque yo con qué le regaló un avión a Byung-Chul. Pero Byung-Chul Han te ha sacado plata. Sí. ¿Cuántos libros tiene usted? Todos. Ya, No, por eso. hay uno que no tengo, que no lo puedo conseguir. Que es una Bien. Ese es un amante bandido. No, es un personajito ahí. Es fastidioso en algunas cosas, pero también muy querido, ¿no? Es muy formal, digámoslo así. Un formal paisa, pues es un tipo fácil de leer, bacano. Pero a ver, ¿qué dice esta comparación que hice yo? Puede ser. Al comparar la concepción del tiempo de Proust con la de Byung-Chul Han, encontramos un contraste profundo. En su obra El aroma del tiempo, de Byung-Chul Han, describe cómo la modernidad y el capitalismo ha destruido la experiencia del tiempo. Para Han, el tiempo contemporáneo se ha acelerado a tal punto que ha perdido su profundidad. Ya no hay una continuidad, una narrativa coherente que nos permita experimentar el tiempo como algo significativo. El tiempo se ha fragmentado en una serie de momentos fugaces y funcionales, lo que él llama discronía. En esta sociedad de rendimiento, la vida se organiza en torno a la productividad y la eficiencia, lo que vacía el tiempo de su dimensión reflexiva. Mientras que Proust encuentra en el arte un medio para recordar el tiempo y darle una nueva significación, Han señala que la aceleración moderna nos priva de esa capacidad. La crisis temporal de la que habla Han se manifiesta en la capacidad de detenerse y reflexionar, en el reemplazo de la contemplación profunda por la urgencia de maximizar el rendimiento en cada instante. En contraste con el tiempo subjetivo de Proust, el tiempo descrito por Han ha desprovisto de cualquier posibilidad de recobrar significado a través de la memoria o el arte, ya que la velocidad de la vida moderna no permite que se desarrollen esos momentos de reflexión. A manera como de conclusión, Sergio, y todos y todas, tanto Proust como Byung-Chul Han han reflexionado sobre la naturaleza del tiempo, pero desde dos perspectivas muy diferentes. Para Proust el tiempo, aunque parece perdido, puede ser recobrado a través de la memoria y la creación artística, dotando de significado a la existencia humana. En contraste, Han describe un tiempo que ha sido vaciado de sentido por las demandas de la modernidad, en la que la aceleración de la productividad ha eliminado la posibilidad de reflexionar y experimentar el tiempo en profundidad. Mientras que Proust nos ofrece la esperanza a través del arte, Han nos confronta con la alienación que caracteriza el tiempo contemporáneo. Además, una diferencia obvia pero no mínima es que Proust ya no está con nosotros en el tiempo y en el espacio como un ser vivo, y lo que dijo ya está consignado en su obra, aunque suscita indudablemente inagotables interpretaciones sobre el concepto del tiempo. Entre tanto, Byung-Chul Han es un autor vivo que va creciendo su obra en una búsqueda, o mejor, en una elaboración de sus conceptos filosóficos que van alimentando nuevas interpretaciones de la vida. Aunque su obra, El aroma del tiempo, ya fue publicado, digamos la obra de él del tiempo, sus nuevos textos mirados desde el lente analizador, ¿qué es el tiempo?, complementan, riñen y dialogan con su concepto de discronía. Esto tiene como tres referencias bibliográficas: Proust, por supuesto; Byung-Chul Han, El aroma del tiempo; Deleuze, en el texto de Proust y los signos, que es un texto que ahorita nos cuentas, de Ricot también, El tiempo y narración. Esos textos fueron los que cogí para escribir como para darle un marco y poder como seguir aquí con historietas, vos y yo. Bueno, le voy a echar otras dos historietas que me parece interesante. Primero, creo que hay que unir todo este ciclo tuyo con Cronos y Kairos, ¿cierto? Sabemos que hay un tiempo que es el de Cronos, que es el tiempo cronológico, el tiempo que pasa, el tiempo del reloj, ¿cierto? Que a mí me parece un gran error de esta portada, porque esto no tiene nada que ver con el reloj. Pero hay una cosa interesante, y es que a mí me da la sensación de que Proust fue capaz de coger
y unir el tiempo de Cronos con el de Kairos. Meter ese tiempo del instante, de lo percibido, de lo subjetivo, en el tiempo cronológico. Y aquí voy a otra pregunta que me suena. Hay también el aión, ¿Ah? que es el otro tiempo de Bien. los griegos. El aión. Ahorita, si quieres, le damos. Porque eso cuenta fue de lo primero que hiciste aquí hace Sí. 2 años, hablar de esas dos diferencias, ¿no? Y hay otra cosa que me parece importante de 2 personajes dentro de la novela, que es Madame de Guermantes, Oriana de Guermantes, y Madame Verdurin. Y ellas son las dueñas de los mejores salones de la época. Y para Proust es el lugar de la maledicencia, del chisme, de las artes de la nada, de lo vacuo, de lo inútil. Y él, de alguna manera, siempre está triste hasta el final, porque él se da cuenta que toda su vida estaba perdido en fiestas, en rumba. Pero después dice, pero es que esta fiesta me sirve para escribir sobre la fiesta. Pero llevándolo acá, tal vez Madame Verdurin y Oriana de Guermantes son este tiempo de Byung-Chul Han. Y ese es el tiempo del TikTok, y es el tiempo de las redes, y es el tiempo de lo inútil y de lo vano. Entonces hay de alguna manera, porque me parece que los nuevos aristócratas son los influencers. Y no en el sentido de los aristócratas de Proust, que tenían un nivel intelectual o histórico muy elevado, sino en el nivel de la vacuidad y la maledicencia, ¿cierto? De generar información inútil, que pasaba mucho en estos salones, aunque esos salones también dieron el nacimiento de Baudelaire. Sin esos salones no hubiéramos tenido a Madame Bovary, ¿cierto? Todos estos salones le dieron la fuerza a muchísimos escritores para seguir escribiendo, como Flaubert, pues, etc. Balzac, el mismo Balzac, se nutrió de esos salones y del dinero que generaba esa gente. Pero me parece que Proust sí vislumbra ese tiempo, es el tiempo vacuo que tenemos ahora, que no tiene una mirada hacia atrás, sino que es una mirada del instante, y no del instante como impresión, que él la revaloriza mucho. Para él es muy importante el error. Él dice que esto es una pintura de errores para alcanzar la verdad. Él no le puso a la búsqueda de la verdad porque hubiera sido muy pretencioso, pero para mí es un libro de filosofía, pero a través del error, a través de la caída, del sinsentido, de la fiesta, de la vacuidad, de la maledicencia, del chisme, del sadismo. Esto es un libro de sadismo impresionante. Ya uno al principio lo ve muy romántico, muy niño, muy feliz, pero cuando llega la Primera Guerra Mundial y empieza todo el mundo a darse látigo, y a darse látigo por placer, y a dañar al otro por placer, se da cuenta que es un libro de un retrato de humanidad muy profundo, muy rico, y donde él mismo es capaz de exponer todo su dolor, todo su control, porque también era un hombre absolutamente celoso, patológico, ansioso y hasta monstruoso. Entonces no es ese pequeño dandy lindo que nos muestra, sino él es un mismo monstruo que narra. Entonces veo como esas dos uniones que me parece interesante, que está en el mundo de Proust, para verlo al mundo actual, el mundo de la vacuidad y también de la ansiedad de control y de poseer al otro. Que eso me parecía importante en esos salones. ¿Qué más? Bueno, el tiempo recuperado, como lo dijiste. El tiempo recuperado es el tiempo del arte y del todo. Porque el tiempo del salón es el tiempo, cuando digo el salón, es estas reuniones, esas vespertinas que son muy normales. Es el salón de belleza. No es el salón de belleza, no es el salón de clase, pero sí es un salón donde, como en el salón de clases, generan elementos de poder. ¿Quién manda a quién? ¿Cierto? Y quién posee nuestras experiencias, cristalizando el tiempo y superando su frugalidad. Sobre el tiempo recordado, reflexión y creación. En el último volumen de la obra, El tiempo recordado, el protagonista alcanza una revelación. El arte, en particular la escritura, puede dar coherencia a los fragmentos dispersos de su vida, otorgándole una unidad a la experiencia humana.
Es en este punto donde se encuentra el sentido del tiempo recobrado. No es la simple recuperación de un tiempo perdido en el sentido literal, sino la capacidad de darle sentido al pasado a través de la creación artística. A través del arte, el tiempo es transformado y lo que parecía perdido se convierte en algo eterno y significativo. Esta es la conclusión central de la novela. Pues de la novela, lo que leí hace mucho y esto que volví a leer, y parece que sí. Yo estuve chismoseando a varios por ahí estudiosos y como que por ahí es la cosa, donde la vida del protagonista, inicialmente fragmentada y caótica, encuentra un propósito y un significado a través de la reflexión y la escritura. O sea, que viene ya la comparación con el novio mío, que vos le decís así, con tu Agostinelli. Sí. Que todos tenemos nuestro novio que nos saca plata. No, el Mafa me regaló un avión a mí, porque yo con qué le regaló un avión a Byung-Chul Han. Pero Byung-Chul Han te ha sacado plata. Sí. ¿Cuántos libros tiene usted? Todos. Ya, no, hay eso. Uno que no tengo, que no lo puedo conseguir. Bien. Ese es un amante bandido. No, es un personajito ahí. Es fastidioso en algunas cosas, pero también muy querido, ¿no? Okay. Es muy formal, digámoslo así. Un formal paisa, pues, es un tipo fácil de leer, bacán. Pero a ver, ¿qué dice esta comparación? Que hice yo, puede ser. Al comparar la concepción del tiempo de Proust con la de Byung-Chul Han, encontramos un contraste profundo. En su obra El aroma del tiempo, de Byung-Chul Han, describe cómo la modernidad y el capitalismo ha destruido la experiencia del tiempo. Para Han, el tiempo contemporáneo se ha acelerado a tal punto que ha perdido su profundidad. Ya no hay una continuidad, una narrativa coherente que nos permita experimentar el tiempo como algo significativo. El tiempo se ha fragmentado en una serie de momentos fugaces y funcionales, lo que él llama discronía. En esta sociedad de rendimiento, la vida se organiza en torno a la productividad y la eficiencia, lo que vacía el tiempo de su dimensión reflexiva. Mientras que Proust encuentra en el arte un medio para recordar el tiempo y darle una nueva significación, Han señala que la aceleración moderna nos priva de esa capacidad. La crisis temporal de la que habla Han se manifiesta en la capacidad de detenerse y reflexionar, en el reemplazo de la contemplación profunda por la urgencia de maximizar el rendimiento en cada instante. En contraste con el tiempo subjetivo de Proust, el tiempo descrito por Han ha desprovisto de cualquier posibilidad de recobrar significado a través de la memoria o el arte, ya que la velocidad de la vida moderna no permite que se desarrollen esos momentos de reflexión. A manera como de conclusión, Sergio, y todos y todas, tanto Proust como Byung-Chul Han han reflexionado sobre la naturaleza del tiempo, pero desde dos perspectivas muy diferentes. Para Proust el tiempo, aunque parece perdido, puede ser recobrado a través de la memoria y la creación artística, dotando de significado a la existencia humana. En contraste, Han describe un tiempo que ha sido vaciado de sentido por las demandas de la modernidad, en la que la aceleración y la productividad han eliminado la posibilidad de reflexionar y experimentar el tiempo en profundidad. Mientras que Proust nos ofrece la esperanza a través del arte, Han nos confronta con la alienación que caracteriza el tiempo contemporáneo. Además, una diferencia obvia pero no mínima es que Proust ya no está con nosotros en el tiempo y en el espacio como un ser vivo, y lo que dijo ya está consignado en su obra, aunque suscita indudablemente inagotables interpretaciones sobre el concepto del tiempo. Entre tanto, Byung-Chul Han es un autor vivo que va creciendo su obra en una búsqueda, o mejor, en una elaboración de sus conceptos filosóficos que van alimentando nuevas interpretaciones de la vida. Aunque su obra, El aroma del tiempo, ya fue publicado, digamos la obra de él del tiempo, sus nuevos textos mirados desde el lente analizador, ¿qué es el tiempo?, complementan, riñen y dialogan con su concepto de discronía. Esto tiene como tres referencias bibliográficas: Proust, por supuesto; Byung-Chul Han, El aroma del tiempo; Deleuze, en el texto de Proust y los signos, que es un texto que ahorita nos cuentas, de Ricot también, El tiempo y narración. Esos textos fueron los que cogí para escribir como para darle un marco y poder como seguir aquí con historietas, vos y yo. Bueno, le voy a echar otras dos historietas que me parece interesante. Primero, creo que hay que unir todo este ciclo tuyo con Cronos y Kairos, ¿cierto? Sabemos que hay un tiempo que es el de Cronos, que es el tiempo cronológico, el tiempo que pasa, el tiempo del reloj, ¿cierto? Que a mí me parece un gran error de esta portada, porque esto no tiene nada que ver con el reloj.
pero hay una cosa interesante y es que a mí me da la sensación de que Proust fue capaz de coger y unir el tiempo de Cronos con el de Kairos. Meter ese tiempo del instante, de lo percibido, de lo subjetivo, en el tiempo cronológico. Y aquí voy a otra pregunta que me suena. Hay también el aión, ¿Ah? que es el otro tiempo de los griegos. El aión. Ahorita, si quieres, le damos. Porque eso fue lo primero que hiciste aquí hace Sí. 2 años, hablar de esas dos diferencias, ¿no? Y hay otra cosa que me parece importante de 2 personajes dentro de la novela, que es Madame de Guermantes, Oriana de Guermantes, y Madame Verdurin. Y ellas son las dueñas de los mejores salones de la época. Y para Proust es el lugar de la maledicencia, del chisme, de las artes de la nada, de lo vacuo, de lo inútil. Y él, de alguna manera, siempre está triste hasta el final, porque él se da cuenta que toda su vida estaba perdido en fiestas, en rumba. Pero después dice, pero es que esta fiesta me sirve para escribir sobre la fiesta. Pero llevándolo acá, tal vez Madame Verdurin y Oriana de Guermantes son este tiempo de Byung-Chul Han. Y ese es el tiempo del TikTok, y es el tiempo de las redes, y es el tiempo de lo inútil y de lo vano. Entonces hay de alguna manera, porque me parece que los nuevos aristócratas son los influencers. Y no en el sentido de los aristócratas de Proust, que tenían un nivel intelectual o histórico muy elevado, sino en el nivel de la vacuidad y la maledicencia, ¿cierto? De generar información inútil, que pasaba mucho en estos salones, aunque esos salones también dieron el nacimiento de Baudelaire. Sin esos salones no hubiéramos tenido a Madame Bovary, ¿cierto? Todos estos salones le dieron la fuerza a muchísimos escritores para seguir escribiendo, como Flaubert, pues, etcétera. Balzac, el mismo Balzac, se nutrió de esos salones y del dinero que generaba esa gente. Pero me parece que Proust sí vislumbra ese tiempo, es el tiempo vacuo que tenemos ahora, que no tiene una mirada hacia atrás, sino que es una mirada del instante, y no del instante como impresión, que él la revaloriza mucho. Para él es muy importante el error. Él dice que esto es una pintura de errores para alcanzar la verdad. Él no le puso a la búsqueda de la verdad porque hubiera sido muy pretencioso, pero para mí es un libro de filosofía, pero a través del error, a través de la caída, del sinsentido, de la fiesta, de la vacuidad, de la maledicencia, del chisme, del sadismo. Esto es un libro de sadismo impresionante. Ya uno al principio lo ve muy romántico, muy niño, muy feliz, pero cuando llega la Primera Guerra Mundial y empieza todo el mundo a darse látigo, y a darse látigo por placer, y a dañar al otro por placer, se da cuenta que es un libro de un retrato de humanidad muy profundo, muy rico, y donde él mismo es capaz de exponer todo su dolor, todo su control, porque también era un hombre absolutamente celoso, patológico, ansioso y hasta monstruoso. Entonces no es ese pequeño dandy lindo que nos muestra, sino él es un mismo monstruo que narra. Entonces veo como esas dos uniones que me parece interesante, que está en el mundo de Proust, para verlo al mundo actual, el mundo de la vacuidad y también de la ansiedad de control y de poseer al otro. Que eso me parecía importante en esos salones. ¿Qué más? Bueno, el tiempo recuperado, como lo dijiste. El tiempo recuperado es el tiempo del arte y del todo. Porque el tiempo del salón es el tiempo, cuando digo el salón, es estas reuniones, esas vespertinas que son muy normales. Es el salón de belleza. No es el salón de belleza, no es el salón de clase, pero sí es un salón donde, como en el salón de clases, generan elementos de poder. ¿Quién manda a quién? ¿Cierto? Y quién cuando ustedes terminen este libro, se van a dar cuenta que el libro empieza. Porque el narrador no es Proust, muy importante. Son dos personas muy diferentes, y es el primero que dice, escritor no es vida,
Son dos seres distintos. Cuando el narrador termina de acá, él termina para empezar el libro. El libro apenas empieza. 1,5 millones de palabras después, el narrador dice, ahora sí voy a comenzar mi libro. Y ahí se muere. Entonces se vuelve como un Ouroboros, ¿no? ¿Ustedes lo han visto? Esa serpiente que se devora a sí misma. Aquí eso es lo más lindo del libro, es que el libro empieza cuando termina. Y terminas el libro y te dices, y ya va a empezar el libro. Y ahí se muere Proust. Sergio, lo que hablas del tiempo, por ejemplo, de Kairos, Cronos, Kairosian y Aion. Hablaste de Cronos, que es el tiempo pues medido, el justo, el implacable, el que todos vamos a morir, ¿no? Te va a morir, Sergio, sí, yo también, sí. Y ustedes también se van a morir. Muy bueno morirse, no. Pero hay un tiempo que aparece mucho en Proust, en la lectura de Proust, que uno lo vive y lo siente, y yo no sé cómo hace lograr ese tiempo eterno, el tiempo, digámoslo, ese tiempo, el Aion realmente, ese es el tiempo como inconmensurable de las galaxias o del cielo, lo eterno, eso como que nos excede, que no está a nuestro alcance, pero se alcanza también a través del Kairos, que es el momento oportuno de las cosas, el momento, digámoslo, podemos decirlo en términos muy coloquiales, los chispazos esos momentos de una epifanía, un momento se cree el momento de la fiesta, cuando uno entra y que se olvida el tiempo, vamos de bueno, lo que sea. Cuando estás enamorado también. Cuando estás enamorado, pues muchas formas de llegar a esos estados, ¿cierto? Hay unos menos dolorosos que otros y generan menos adicciones que otros, pero ese Kairos, de alguna manera, Proust transita por ellos y sabe manejarlos, sobre todo en esas narraciones y en las palabras que usa. O sea, tiene unas palabras fantásticas, pues la traducción es fantástica, pero palabras muy hermosas, muy bonitas, tiene un léxico impresionante este señor, es una cosa, un retratador, pero en el tiempo, como estudiando el tiempo, pues yo creo que está enmarcado en un tiempo, y tú lo dijiste, en un tiempo circular, que era un tiempo muy de los griegos. El tiempo era circular en los griegos, ellos creían que volvía todo a repetirse, el movimiento del cosmos, nace, se crece, todo tenía como una circularidad. En el mundo ya católico, o digamos, sí, catolicismo, especialmente en Occidente, es lineal, porque esta vida es para la otra, entonces esto es como un estadio para ir a otro, entonces era hacia allá, era más lineal la cosa. Byung-Chul Han, en el tema del tiempo, él habla de que se perdió eso, y el tiempo se atomizó, por la poca profundidad que se puede tener. O sea, por la poca profundidad del tiempo se atomizó. Imagínense así. Entonces estamos en un momento que es un eterno presente, donde el pasado se hizo corto, se hace corto cada vez más, y el futuro también por ende, porque la relación entre el pasado y el futuro están muy, muy condicionadas en esa capacidad temporal que hablas ahorita parece que somos de los micos, de los homínidos, somos simios, los que tenemos la capacidad más grande de ir atrás en el pasado y en el futuro, de proyectar. Eso es como nuestra habilidad. Entonces ahí veo yo a Proust enmarcado en ese tema de la circularidad. Y se parecen en algo, es que ellos hacen una disección del tiempo, pero por dos caminos muy diferentes. Este es un camino de la lentitud, de la palabra, del detalle, el detalle extremo, pero con humor, de ser capaz de hablar de cómo uno dormido por aquí, ¿cómo es que eso tiene un nombre? Me olvidó. Ahí como en media lucecita uno ve y está como en ese mundo y en otro, y acá y allí, y se pierden los referentes. Entonces él hablaba algo muy bonito del manejo del tiempo, por ejemplo, anular el tiempo él lo hacía, y que él lo hacía con la costumbre. A él no le gustaba salir de la casa, o que entrara mucha luz, o que la linterna le dañaba como ese ambiente controlado, por decirlo así, donde el tiempo se detenía. Entonces este man sabía que el tiempo es referencial. El tiempo, el ejemplo que yo te hablaba la otra vez, si uno se imagina un lugar blanco donde no haya cambio, desaparece el tiempo. Y Aristóteles dijo que el tiempo es una medida del cambio.
Este man parece que lo lleva a unos estados en esa retórica, en esos circunloquios, en esos detalles, en esos personajes, va donde ellos explica cada cosita, cada textura con una pluma pues fascinante, anula el tiempo. Entonces leyendo justo uno, pues lo deja al bus, pues leer a clase, cosas de esas. Creo que tenía muy claro ese tema referencial del tiempo, pues no sé qué opinas de eso, Sergio. Bueno, Pues la primera, hay una cosa que me parece importante y es que Proust y Einstein están al mismo tiempo, es decir, aparece la física de la relatividad y también aparecen las primeras miradas de lo que pasa en el agujero negro, ¿cierto? El horizonte de sucesos, cuando el tiempo se devora a sí mismo y se pierde. Hay una relación que yo he estado tratando de hacer entre ese mismo momento en que Einstein escribe la teoría de la relatividad general y Proust, están muy cercanos. También hay otra relación que me parece importante mirar cuando dices la epifanía, que es la relación entre Joyce y Virginia Woolf y Proust, porque ellos tres son los creadores del monólogo interior, de alguna manera, y nos ayudan, y creo que de alguna manera le dieron toda la base al psicoanálisis para hacer la terapia, para sacarnos la plata en la terapia. Son importantísimos, porque ellos dieron ese flujo de conciencia, cada uno de una manera distinta. Joyce en la epifanía, en ese momento de lucidez, en ese eureka, Proust en él dice que es mirar con telescopio al revés, el mundo general, en el mundo particular, ver la idea general, y para mí la de Virginia Woolf es una mirada ya casi, es volver a mirar entre ellos dos, mirando fuera de la fuente, pero suspendiendo el tiempo, volviéndolo un tiempo en estado puro. Ese tiempo en estado puro también lo tienen los locos y los encarcelados, los cautivos. Proust está encerrado y es muy importante ese concepto. O sea, los locos del manicomio que están en el cuarto blanco. Ese cuarto blanco es el de la locura y el de la cárcel, o el del mismo paisaje. Entonces, este tiempo en estado puro también es una prisión en Proust y inclusive es aterrador, y él intenta aprisionar a sus personajes porque él mismo es un prisionero. Un detalle anecdótico de él, de ser prisionero de sus enfermedades y de su amor por intentar terminar esto, es que todo lo distraía y le pagó a los vecinos de arriba, les daba 100 francos semanales para que se pusieran pantuflas, para que no le hicieran ruido. Entonces imagínense el tipo de nivel de locura que él tenía para mantener su prisión, ¿cierto? Para mantener ese cuarto blanco perpetuo. ¿Cuál fue la otra pregunta? Es que Proust tiene... Pues, no sé si hiciste varias preguntas allí, pero pues eran 4 puntos que vos... bueno, el tiempo recuperado como arte de todo. Y creo que para no irnos mucho, la trama del acontecimiento. En Proust, como en Virginia Woolf, como en Joyce, que para mí son muy cercanos y vale la pena remirarlos, como ese momento de la fundación de nuestro monólogo interior, como Hamlet es el que nos funda la duda y nos ayuda a ser seres humanos. Shakespeare es el primero que nos dice chao Estado, chao Dios, sea usted. Este es el primero que nos dice ellos tres, para mí en el mismo instante. Estás solo en ese cuarto encerrado, hablándote a ti mismo. Aquí hay una cosa muy importante, que él, al vencer el tiempo a través de este tiempo que lo llamas tú, ¿cómo se llama? ¿Aion? El Aion. El tiempo del Aion es el tiempo que rompe la narrativa total de que las cosas deben suceder en una causa-efecto y deben suceder para producir cosas. Es decir, el arte se vuelve el arte en sí mismo, el arte de
sin condiciones de narrativa, sin condiciones, ahora cada vez tú le cuentas una historia a alguien y dicen no me cuentes el final, porque están preocupados por la trama, están preocupados por un desarrollo de los acontecimientos. Ellos tres dicen no, no hay acontecimientos, y si te das cuenta, no hay acontecimientos. Lo más importante es lo que ocurre adentro, lo que te ocurre en tu proceso mental. Y cuando crees que los acontecimientos son fundamentales, para mí es el capitalismo el que está hablando. Produce acontecimientos, produce acciones que deben terminar en algo. Si tú rompes, por eso es que le dicen, no, yo no puedo vender un libro donde usted dé vueltas en la cama 30 páginas, porque no pasa nada. Y si no pasa nada, yo no vendo nada. La nada no es vendible. La nada es pura revolución. La nada es el último bastión de la anarquía. Y para mí ellos tres son los engendradores de la nada. Y la nada creativa, ¿no? Donde ocurre no más que el ser. Hace poco leí a Milan Kundera diciendo que ahora que después de ellos está Kafka, y es muy importante, Kafka da un paso más adelante, pero Kafka ya lo da a un nivel jurídico y burocrático, y dice que después de ellos ya nadie quiere escribir sobre el alma porque ni siquiera tenemos alma. Entonces, ¿qué le pasa a la novela? La novela es fundamental porque la novela es de alguna manera como el relato del alma de los seres humanos, de largo aliento, ¿no? Entonces la poesía es como el suspiro. Entonces la novela, ¿qué pasa con esta novela donde no pasa nada? Y ahora lo que leemos son novelas donde pasan cosas, precisamente porque queremos encontrar cosas, vender cosas y producir. Entonces, para mí, buscar a Proust es buscar precisamente las artes de la nada para reencontrar el ser. No, sin duda alguna este man es una cosa es difícil de leer, es difícil porque nosotros somos seres de este tiempo de producción y esta cantidad de ¿Que por qué no? Sí, yo no la he terminado porque pues tenía que trabajar. Sí, ya era ingeniero, me tocaba ir, me daba pena pedirle plata de mi mamá para el pasaje, para ir a estudiar filosofía, entonces me dediqué a algo más pragmático. Fue así, ¿cierto? No, pues Proust no, pero además leer a Proust es muy encarretador, pero requiere mucho tiempo. O sea, es paradójico, en la búsqueda del tiempo perdido requiere muchísimo tiempo. Y el tiempo está mediado desde hace mucho tiempo por el dinero, ¿cierto? La esclavitud cambió de muchas cosas al tiempo de uno, es lo que le pagan a uno. Y lo que uno cobra, pues lo que uno gana. Yo me di una licencia pues, de 2 o 3 años de trabajar poco y leer mucho, pero me tocó pagarlo. Pues este man era millonario, ¿no? Ah, bueno, sí, también. Me parece sí, relación con el dinero, pero ¿sabes por qué? Uno no puede escribir, uno no puede estar encerrado 13 años en un cuarto en el Boulevard Haussmann, pues, Saint-Germain. Si lo encanan a uno, pues lo meten a la cárcel. Sí, como... Y ahí le pagan la comida, todas las cosas, lo violan, pues pagan otras cosas, pero tiene tiempo. Tiene tiempo. Él, entonces, que el niño fue hijo, es muy importante, aquí eso es un dato anecdótico, pero es importante, Adrien Proust fue el primero que creó los cercos del cólera en París y era uno de los médicos más importantes de su época, un médico muy eminente, venido de una rama católica que se hizo a sí mismo, un hombre hecho por a sí mismo, con toda la meritocracia posible, y la ganó y se enriqueció. Y la madre, de ascendencia judía no ortodoxa, era heredera de alfareros. Entonces él nació en cuna de oro, él nunca trabajó, nunca, ni un solo día de su vida trabajó, siempre fue atendido. Lo especial de eso es que hay mucha gente así, pero él logra crear algo de ahí, ¿cierto? Y eso es lo importante de ese proceso, de esos 13 años. Pero quizás los que no hacen nada son más comprometidos con la nada. Él es esa. Creo que quizás el que es capaz de hacer nada realmente es muy berraco. Y él está comprometido con su labor. Esa labor se le va más de lo... Inclusive él dice que él pone la palabra fin 2 meses antes de morir, pero no alcanza a corregir las últimas 3, pero lo termina y eso le ayuda finalmente a morir a los 51 años
de una tuberculosis, de una neumonía complicada, porque era asmático sin saber que era asmático. En esa época no se sabía qué era el asma ni qué tipo de alergias. Un dato sobre ese encerramiento, y es que él puso las paredes de su cuarto de corcho. Para mí fue el primer estudio de grabación que se creó en la historia occidental, aislado. Él decía que el corcho le permitía no ir a París, pero tampoco que le entrara polvo, porque cualquier polvo lo mataba, cualquier flor polen, pero le permitió vivir aislado, le permitió tener una sirvienta madre que lo cuidaba, es muy famosa, se llama Celeste, escribió un libro muy lindo que se llama Mon cher Pouce, o Cher Marcel, es un libro póstumo sobre cómo él vivió, y ella lo cuidó hasta su muerte, y le ayudó a hacer otra anécdota interesante, porque él escribe por adición, no por supresión. El libro cada vez se le iba creciendo más, entonces se inventó como unas formas de, como no había como poner notas al margen como en el Word, entonces él escribía y pegaba, y pegaba, y pegaba, y pegaba, y ahí los llaman los papelots, y ahí todavía están los cuadernos, son cuadernos de colegial, y tú abres y se vuelve como un fanzine, y despliegas, 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 y tienen hasta hojas de 2,5 metros. De una hoja le añade 1,5 metros arriba, otro medio abajo, para una misma página. Entonces, cuando él se muere, eso se vuelve un problema de edición impresionante. Esta es muy distinta a esta. Cada edición es otro camino, porque siempre se encuentran cosas nuevas. Escribía por adición, y dice Martín Buceta y Merleau-Ponty que escribía como por adicción salvaje a escribir. O sea, tenía que escribir. Escribía de noche, entre las 6 y 4 de la mañana, cuando no había ruido, y escribía frenéticamente en su cama. Acostado, porque claro, no respiraba bien. Un hombre ahogado, muy débil, además muy sensible y agotado. Escribió agotado, entre 17 y 20 tazas de café al día, opio, drogas las que quiera. Era un súper drogadicto, no era un dandy, no. Esto lo escribió bajo muchos influjos de todas las drogas posibles para poder sobrevivir. Para seguir escribiendo, no comía croissants 2 o 3 al día, y tomaba cerveza a las 5 de la tarde que le traían del Ritz, porque era a esa hora que salía ya fría. Se las llevaba un mesero y caminaba medio caprichosito, ¿sí o no? Sí, era súper caprichoso, pero todos los caprichos que hacen de que él llegara a esto tan particular, sobre una trama que se puede explicar en un párrafo. Es un hombre que no puede dormir, y ya, no pasa nada más. Por ahí hay una imagen muy bonita de cómo la luz del atardecer por debajo de la puerta va pasando, y él como cuando que cierra los ojos, y que cuando se despierta otra vez le vuelven como las coordenadas temporales, y sabe dónde está, y que le encanta el momento cuando se olvida que dónde está. Entonces es como esa ensoñación, ¿cierto? Es la palabra, ¿no? Es una ensoñación. Es una ensoñación constante. Eso me parece que es como, él está ahí como entre Morfeo y aquí. Bueno, pero no Morfeo el de Matrix, pues también es alusión, pero que tiene más fama, ¿cierto? Siquiera. A mí me parece este man es un tipo que está como ahí, como medio despierto, como medio dormido. Está cansado, está enfermo, está encerrado. Pero con una sabiduría profunda de la condición humana, porque él muestra ahí en sus personajes unas condiciones y unas pasiones humanas fantásticas. Creo que es un gran tratado sobre los celos. Para mí el libro es una historia de amor, y el amor tratado como un acto de posesión. También lo asimilo mucho al mito de Barba Azul. Es un coleccionista de mujeres, un coleccionista de amores. Es un coleccionista de fantasmas, lo dice él. Es un acumulador de fantasmas. Nosotros somos capitalista en ese sentido. Sí, total. Nosotros somos acumuladores de fantasmas, de experiencias y de relaciones. Y los clasificamos como imágenes. Él dice
que finalmente lo único que queda de esos fantasmas son nombres. Y ni siquiera cuando están vivos, ni siquiera cuando han muerto, sino en vida. Coleccionamos nombres y como coleccionamos personas y amores. Entonces para mí es un gran libro sobre la historia del amor, y la historia del amor como celos, posesión, deseo de muerte y aniquilación. No como amor, esto no tiene nada que ver con el romanticismo, no, eso es, o sea, es mala lectura. O es alguien que cree que Proust es un dandy romántico. Para nada, es un ser absolutamente salvaje, poseedor, acumulador y destructor. Inclusive es tan inteligente que él sabe que está destruyendo a la persona que ama y se destruye a sí mismo en ese proceso y la lleva a la muerte. Pero le gusta controlar mucho como sus momentos para poder lograr las cosas, lo que te decía, o sea, los cambios, los controla, los ritmos con que está escrito, esto es una locura. Cómo pasa pues de esos momentos de cero velocidad a unos éxtasis por una bobada, podría decir uno, pues por un detalle, un recuerdo sensorial impresionante. Entonces, a mí me parece que este man, esa búsqueda, digámoslo, de ese tiempo perdido y esa recreación constante al pasado, me parece un ejercicio muy importante, porque hoy hay una locura con el presente y el futuro, y el pasado lo queremos acortar. Bueno, se me había olvidado una cosa que usted dijo ahorita. Es muy importante la diosa Mnemosyne para él, y es decir, para el arte. Si usted quiere ser artista, querido amigo, memorice poemas, memorice canciones, utilice su memoria, no la memoria del celular, su memoria, su trazo. Escriba a mano. Esto está escrito a mano, a punta de diosa Mnemosyne. El arte de la memoria, y que es para mí el último intelectual que murió ya, Umberto Eco. Para mí el último que era capaz de recitar poemas largos, de hablar de, o sea, porque ahora ya no podemos hablar de nuestros referentes sin ir a buscarlos. Umberto Eco dice que lo más importante para la creación actual, para ser humano, es la memoria, y la memoria es ir al pasado. Utilicen este software, ¿no? O este hardware, como lo quieran llamar, utilicen este computador, vale la pena. Como experiencia propia, memoricé 11.000 palabras de él en 3 meses. Sí se puede. Usted también es millonario, ¿no? No, yo me trasnochaba. Trabajo aquí y le sacaba 4 horas diarias a estos 4 meses. Gallaste mucho, yo creo que vos sos millonario y no querés desencontrar. No, ojalá, no, la casa parece, pero no, es mentira. Hay que trabajar mucho. Eso que estás leyendo, la memoria. La memoria es importante. Hay una teoría, pero hay una teoría muy bacana que habla de la memoria, que son como de 3 memorias. Una, la memoria genética, que es una memoria que tiene la capacidad de una semilla sale pues un árbol de mango. Esa memoria en términos de bits tiene un tamaño más pequeño. La memoria cerebral, la que uno le mete en el cerebro tantas cosas que le meten, tiene una capacidad mucho mayor. Pero hoy aparece hay una memoria que tiene más capacidad que la cerebral, que es la memoria de las cosas. O sea, esta botella tiene memoria, por su diseño, por su etiqueta, por su materialidad. Entonces, él en sí tiene una memoria. Entonces, cuando empezamos a ver las cosas, ahí entra este mundo digital. Los servidores, eso es una cosa. Las cosas han demostrado tener más capacidad de guardar memoria que el tema cerebral. Ahí donde está, digamos, la potencia y el peligro de la memoria computacional, en términos computacionales, ¿cierto? Entonces, me acabaste de cortar eso, la importancia de la memoria. Para la creación. Para la creación, o sea, pero hay diferentes, o sea, los cambios en la memoria del ADN son mucho más pequeños, son más lentos en términos de tiempo, pues, de años. La del cerebro usted la va nutriendo ahí mientras está vivo. Las cosas han crecido de manera alucinante. El número de cosas que hay hoy es infinitamente superior a las de hace 100 años. Y las que se consignan hoy a través en estos aparaticos es muchísimo más grande. Entonces, indudablemente la memoria colectiva hoy, pues, del internet y todo esto, supera la memoria mía. Ahora, no significa que sea más valiosa o menos valiosa.
porque la interpretación todavía siendo una cosa muy importante. Y uno leyendo a Proust, pues es inagotable la variación. Y la memoria de las cosas está ahí. Claro que sí. Una cosa muy importante sobre la memoria de las cosas. Él dice que todo ser, todo objeto es el que nos provee nuestro azar. Es decir, él dice hay una creencia celta donde las almas de lo que hemos perdido están cautivas en algún animal, vegetal o cosa, hasta el día que pasamos al lado de un árbol, o tomamos posesión de la cárcel del objeto. Y en ese momento ese objeto está vivo, late, nos llama y encontramos el azar de la vida. Es decir, los objetos en él parece como el shintoísmo japonés, donde todo está vivo, pero todo está vivo porque tiene memoria. Entonces la memoria también te devuelve el ser. Y él dice que ese es el azar de la existencia y que nuestro pasado está en el azar de cuando nos encontramos, como él se topa con la Magdalena, cuando se topa con cosas que no están pensadas por la inteligencia. Antes de que terminemos, lo muy importante, la inteligencia para él está relacionada con los ojos, con la vista, y la inteligencia no alcanza a dar una medida de todas las cosas. Para él más importante es la intuición, y la intuición está dada por el olor y por el sabor. Y esa es la verdadera primera impresión, o el impresionismo, o la intuición que nos permite llegar a conocer. Al llegar a la verdad se da no a través de la inteligencia, sino de la intuición. El aroma del tiempo es el nombre de Byung-Chul Han, mira. El aroma. El aroma. Y él lo dice es porque se ha perdido el aroma del tiempo, es como que se le ha perdido esa, de alguna manera, la humanidad del tiempo, porque está captado por una productividad excesiva. Pero por ejemplo, los chinos tenían un aparatico para el incienso, estos, ¿cómo se llaman? Le ponen así la varita de incienso, pero tenían grabado, por ejemplo, ahí un dragón. Entonces el tiempo que se medía así era un tiempo que se veía, porque se iba llenando la figurita, se veía el humo y se olía. Era un tiempo con otras connotaciones. Qué tan bonito eso está en un texto, ¿cómo se llama? ¿Cómo pidió ese man? Bueno, ahorita sí, que ese es el problema. Sí. Él dice que uno no se le debe olvidar nada. No, pero se olvida. Pues, el Sama Lima, que es otro escritor que yo amo, propone siempre una memoria progenitora, y que aunque estés diciendo mentiras, es importante. Así estés diciendo falsas citas. Sí, pues que pues si hay algo forzar aquí, la memoria hasta las últimas consecuencias. Si hay algo aquí es ficción. O sea, sí, totalmente. Y pueden haber errores. Yo quería decir algo de verdad, lo de la costumbre. Hay una relación del tiempo, ya hablando como de las características del tiempo. El tiempo tiene algo muy en particular, como referencial. Y yo siempre pongo un ejemplo muy trivial, muy sencillo. Si vamos a una finca por primera vez, se nos hace muy largo, comparado con la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Y por allá la sexta como que se estabiliza el tiempo de recorrido desde aquí a esa finca. Y el porqué de eso es porque cuando uno no conoce, es absolutamente azaroso, incertidumbre, el tiempo como que uno no sabe dimensionarlo bien, la percepción del tiempo. Cuando usted ya conoce, el tiempo se estabiliza, y cuando se estabiliza demasiado, se olvida. Entonces, a mayor conocimiento de algo, el tiempo empieza a pasar como usted lo tiene como más controladito. Cuando no. Por ejemplo, cuando uno es pequeño, si ustedes fueron al barrio donde vivieron, donde sea, todo es más pequeño, las distancias son más pequeñas, es porque el conocimiento era pequeño. O sea, el mundo, al crecer conocimiento, también crece en dimensión. Eso es Einstein. Es relatividad. Sí, es algo de relatividad. Entonces, por ejemplo, la costumbre, cuando está en un salón conocido, controlado, no cambia casi nada, el tiempo empieza a desaparecer, o usted tiene una percepción estabilizada de lo que duran las cosas. Cuando no lo conoces, es diferente, es muy diferente la espera, lo que pueda pasar, porque usted no tiene referentes donde usted sabe que cuando vaya en la casita azul, estoy a 5 minutos de llegar. No tiene eso, no sabe para dónde va. Eso, el tiempo tiene un carácter de ese tipo, muy referencial, y está relacionado con el conocimiento. A mayor conocimiento, el tiempo empieza a estabilizarse. En Proust, ese conocimiento es mayor deleite. El pasado es lo que lo hace recobrar el tiempo. El tiempo puro es precisamente porque ya lo vivimos.
y eso nos hace volver a ese momento, para él, que es el momento donde es el único momento de felicidad. Sergio, yo tengo demasiadas ganas No, de yo creo que ver- ya se nos Sí, acabó el tiempo, pero esa era la idea. Pero venga, pero un momentico. Lean a Proust, lean a Virginia Woolf, lean Pero- a Joyce, pero ven, lean en serio. cosas largas, lean novelas grandes, difíciles. Espérate, pero tu obra, no vamos a hablar de tu obra acerca de Proust, ¿cuándo es la inauguración? Es 7 de noviembre, vengan descansaditos, dura 100 minutos. 100 minutos. Sí, es una obra de 100 minutos, con intercambio para que se vayan, Pero- un intermedio, porque Proust nos da la oportunidad de, puedes rendirte, amigo, retroceder siempre, rendirse siempre. Jamás. No, aquí es todo lo contrario, aquí puedes rendirte, Se llama irte, man. abandonar, no ser Jean-Claude capaz Van de Damme, decir, no. qué mamera de este man. Yo les doy el tiempo, a los 50 minutos se pueden ir. 7 de noviembre. 7 de noviembre, 50 minutos, 10 de intermedio y ¿A qué otros horas? 40 a las 8 de la noche. 8 de la Lo noche. saco a las 9:40 Bueno. y hago una breve intervención sobre la fenomenología de las cosas de Proust a través de Merleau-Ponty, a través de Gilles Deleuze, a través de Samuel Beckett. Es una versión ultra filosófica de Proust, porque la idea es eso, hacer cosas bien largas, bien No, y densas, difíciles. bien aburridoras. No, pero Sergio, yo creo que eso es muy necesario. No. Sí, dejemos de tanto instante, tanto TikTok, hagamos cosas largas, volvamos a hacer pirámides. Ya la gente no quiere hacer sin un edificio. ¿En cuánto tiempo hay que hacer un edificio? Depende. Pero ya no hacen edificios, o sea, están terminando la Sagrada Familia. Hagamos cosas así a 200 años, volvamos a cosas largas. ¿Cuál es el afán de terminar? Rindámonos. Mi invitación es a rendirse. Pero venir el 7 de noviembre es muy Sí, importante. y a rendirse también. Pueden venir a rendirse. Fracasa mejor, dice Becky. Pero Fracasa Sergio, yo otra te vez. tengo un regalo que no sé si lo vas a aceptar aquí en público, pero yo quiero que vayas, por favor, a una cena que vamos a hacer en honor tuyo. Yo lo voy a hacer. Una cena. Sí, señor. Entonces, de malas, hermanos, yo sé que usted está A mí muy no me Proust, gusta salir. no le como gusta Proust. salir, o si no le mando la cena. Y ya está. Listo. Sergio, muchas gracias. Hey, gracias Un por placer. los que A se todos. conectaron. Lean a Proust. Y los que vinieron. Vino Belladonna Wild. Gracias, Sergio. ¿Quieren preguntas? Si no, es que ya estamos. Si quieren preguntemos, ya cerramos ahí el... Si se conectó, ¿qué? Es que Rafa tiene su gallada. Pero podemos hablar. ¿Cómo finalizar ahora? Sí. ¿Alguna pregunta acerca de Pregunta lo que pasó aquí?